acompañarnos a una nueva teleeco en el primer nivel de atención. Espero que hayan pasado unas vacaciones de agosto pues, con su familia, que hayan logrado descansar. Y hoy pues vamos a recibir pues también a dos compañeras nuestras, una del MinSal y otra pues ya les voy a presentar del Ministerio de Educación, y vamos a compartir un tema nuevo, digámoslo, muy interesante, ¿verdad? Que espero que ustedes pues puedan hacer sus comentarios, sus preguntas al final de la ponencia. La podemos hacer de dos formas: a viva voz, si ustedes pues quieren hacer el comentario para que pues nuestras colegas nos puedan contestar, o me la hacen la pregunta a través del chat y con gusto yo se las replanteo aquí a nuestras invitadas para que ellas pues tengan también el placer de poder contestarles todas sus inquietudes, preguntas o comentarios. El tema que tenemos ahora es la ruta de derivación y atención a niños y a niñas de la primera infancia, con alertas en el desarrollo y en las distintas modalidades de atención. Esta primera parte nos la va a presentar la doctora Andy Juárez. Ella es médico y maestra en salud pública y actualmente pues es la jefa de la unidad de habilitación, rehabilitación y discapacidad del Ministerio de Salud. Así que gracias, doctora Juárez, por estar con nosotros. Y en la segunda parte pues tendremos el tema de la primera infancia desde los sistemas de apoyos territoriales para la inclusión educativa, a cargo de la licenciada Marlene Mabel Solórzano. Ella es psicóloga y nos estará pues acompañando para hacer la disertación de este importante tema. Ella está en el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, dentro de la Dirección de Educación Inclusiva y Modalidades Alternas. Así que les doy la más cordial bienvenida a las dos compañeras y siéntase pues con la confianza de poder expresar, ¿verdad?, todo lo que traemos hoy dentro de esta importante información que ustedes nos van a regalar. Así que, doctora Juárez, gracias, y Solórzano también. Buenas tardes y bienvenidos. Gracias, doctor Jovel. Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con la primera presentación, que es la ruta de derivación de atención de niños, niñas de primera infancia con alertas en el desarrollo de las diferentes modalidades de atención. Primero, aclarar conceptos. Desde este punto de vista de la construcción de la ruta, se toma el concepto de derivación, que es una derivación, es una comunicación externa entre dos o más instituciones que se activa cuando esta se identifica una alerta, una situación de riesgo o una situación de vulneración, que sobre todo sobrepasa la capacidad de respuesta de la institución o requiere una atención complementaria en otra institución externa. Por ejemplo, en el caso de nosotros como Ministerio de Salud, podemos derivar a Ministerio de Educación o a otras instituciones de acuerdo a las necesidades del niño. Y las modalidades de atención de primera infancia son aquellos espacios o procesos donde se atiende todo el desarrollo de los niños con la participación de talento humano idóneo, las familias y la comunidad. Y esta tiene como propósito garantizar que los niños y los niños de primera infancia tengan una atención integral. ¿Por qué se hace referencia a estas modalidades? Porque ya la Solórzano posteriormente nos va a enseñar cuáles son las modalidades de atención y cómo se relaciona con el componente de salud que nosotros brindamos como Ministerio de Salud. El otro concepto es a qué le llamamos alertas en el desarrollo para efecto de la ruta. No es desconocido el término para los profesionales de salud porque ya nosotros lo vemos en procesos de evaluación de los niños. Identificamos cuáles son esas alertas en el desarrollo que esperamos acorde a la edad. Entonces, ¿cuáles son las alertas? Son esos signos o señales que nos alertan sobre la dificultad para alcanzar un hito o un logro del desarrollo infantil. Estas pueden estar relacionadas con retraso cronológico que puede ser bastante significativo, puede ser hacia la adquisición de esa habilidad o que haya otras habilidades, por ejemplo, el tema de lenguaje. Puede ser que el niño puede estar desarrollando
bien en su capacidad motriz, pero en el tema de desarrollo del lenguaje puede estar un poco limitado, eso nos puede generar una alerta. Puede ser también una alerta en el desarrollo cuando ya adquirió esa habilidad, pero de un día para otro puede haberla perdido. En el caso de los niños que ya adquieren la habilidad de poder ir al baño por sí solos, pero llega un momento de tu etapa que ellos pueden regresar al uso del pañal. Entonces, eso es una alerta en el desarrollo. Esto es importante que lo tenemos siempre a consideración porque estos alertas se ven asociados a otros factores. Puede ser que en el contexto de familia, en el contexto escolar, hayan unas situaciones que generan esos cambios. Entonces, por eso es importante el tenerlo identificado. Y en el contexto de la ruta, adelantarles que el personal de educación es el que estaría identificando esas alertas en el desarrollo y lo vamos a ir conociendo en el desarrollo de la ponencia. Perdón, que se le iba a preguntar, doctor Juárez. Sí, entonces, en la consulta, ¿verdad? En el primer nivel, nosotros los médicos identificamos alguna señal, como usted decía, el uso de otra vez que se orinan en la cama y cuando ya no lo hacían, o el uso del pañal que usted refería. Esa sería como una primera alerta, ¿verdad? Para nosotros, dentro del establecimiento. Eso, exacto, porque digamos nosotros en los controles infantiles es donde evaluamos si el niño tiene alertas en el desarrollo o no, o en una consulta por morbilidad, puede ser, porque no necesariamente... Sí, en una atención. Exacto, entonces sí es importante que quede claro acá, nosotros como, por eso decía, para salud es bastante común el poder identificar, que se nos encienda ese foco de decir, este niño 4 años y solo pronuncia 5 palabras, ¿verdad? Y no es lo esperado para su edad. O ese niño ya tiene 7 años y no utiliza el formar oraciones completas. Entonces, pero para el educador, para el docente o para la persona de apoyo, que ya también vamos identificando esos términos, eso puede ser que ellos en procesos que tienen de formación y de identificación o de estrategias metodológicas para ayudar a que el niño desarrolle esas habilidades, implementen otras herramientas, pero le genera una alerta. Sí. Ellos utilizan, el personal docente utiliza herramientas y ya las vamos a conocer cuáles son las que pretende retomar la ruta, porque de esa manera que a ellos en un primer momento les genera la identificación de esa alerta y van a tener que derivar a la unidad de salud más cercana a su centro escolar o más cercana para el domicilio del niño. Compañero de casa también, que estamos en esa estrategia. Sí. Un poco que ahí se puede también como identificar y también decirles a nuestros compañeros. Exacto. Con la estrategia CAS, el docente se puede acercar y decirle, mire, al médico evaluador, ese niño tiene estas alertas para que en el proceso de evaluación el médico tome como más conciencia de lo que debe evaluar o por dónde ir evaluando. Gracias. Dentro de este proceso está un modelo de atención integral a la primera infancia en El Salvador. Hay todo un marco normativo que orienta esa prestación de servicios desde que nace el niño hasta los 8 años. Esto lo que pretende es asegurar el enfoque de atención integral y sobre todo intersectorial, que por eso el ejercicio de ahora es traer a los compañeros de educación y nosotros como salud por el componente que vamos a abordar en esta tarde, porque cada uno de nosotros tenemos responsabilidades, entonces estamos en un marco de corresponsabilidad en relación al respeto y atención de los niños, sin dejar de menos los derechos que hay que promover, ¿verdad? ¿Cuál es el modelo? ¿Qué es lo que pretende este modelo? Responder a las necesidades de atención de la primera infancia a nivel nacional. También esto se articula a nivel de las redes en territorio. Todo, tanto instituciones públicas como privadas o organizaciones de la sociedad civil, porque en algunos ejercicios participa sociedad civil
cómo el modelo nos plantea cómo debemos articular tanto el sector educación, salud, el componente de nutrición y las instituciones que velan por la protección y la garantía de los derechos y del desarrollo de los niños. Entonces, ese modelo también, ahí está la fuente de información, es el Ministerio de Educación, tiene colgado en su página web el marco curricular de educación, que ahí está todo lo relacionado al modelo. ¿Cuáles son los componentes de ese modelo? Salud y nutrición, familia, entorno y que son potenciadores, promoción de protección de derechos, inclusión, equidad, diversidad cultural, educación y cuidados. En estos dos últimos, que sería salud y nutrición y educación y cuidado, el tema de la ruta recoge desde el componente de educación, el fortalecimiento de habilidades y destrezas. Todo el personal docente o las personas de atención directa a los niños tienen habilidades para fomentar o tienen una especialización para fomentar el desarrollo de esas habilidades o destrezas de los niños de acuerdo a su desarrollo. Eso les permite, de alguna manera, identificar esas alertas. Y nos enlaza con el componente de salud por el tema de atención. Todo lo relacionado en atención a nutrición, atención a la lactancia materna, atención al proceso del parto, porque desde ahí inicia un proceso de desarrollo de los niños, y el tema del componente de habilitación y rehabilitación, que si hay alguna afectación funcional en esas alertas, también hay un componente de rehabilitación. ¿Cuáles son las vías de implementación? Bueno, algunos ya conocerán, dentro de los procesos o las modalidades que se conocen, están los centros de atención de primera infancia, están las secciones de educación inicial en centros educativos, están las secciones de educación parvularia en centros educativos y las secciones de primer grado de la educación básica en centros educativos, porque recuerden que este modelo dura hasta los 8 años, el periodo de implementación es hasta los 8 años. No quiere decir que no van amarrados a otros procesos educativos, pero para el tema de la ruta rescataríamos el modelo hasta los 8, que también podemos hacer uso también de la ruta para otras edades, ¿verdad? Porque en otras edades también se identifican alertas. ¿Cuál es la vía comunitaria? La vía comunitaria es el proceso de educación prenatal, los centros comunitarios de atención de niños y familias, los círculos de familia, las visitas domiciliares que se establecen desde el componente de las modalidades de educación, no las visitas domiciliares que nosotros hacemos como componente de salud, que también es una vía, ¿verdad? Pero dentro del modelo hace énfasis a esa visita domiciliar de la modalidad de atención. También hay atenciones de fin de semana y los facilitadores itinerantes del desarrollo, todo eso enmarcado en todas las modalidades, y hay modalidades complementarias, como por ejemplo los talleres de formación a familia y los espacios de juego y de promoción de la lectura que se desarrollan en algunos espacios como la ludoteca o la biblioteca. Digamos, también son las vías de implementación. ¿Cuáles dentro del modelo se establece desde el componente de salud y nutrición acciones operativas? Solo están subrayadas aquellas que están relacionadas a la ruta. Desde el componente de salud es promover acciones establecidas en la estrategia Crecer y Aprender Saludable, también la atención preventiva y el seguimiento a la primera infancia con todos los procesos de atención. Y la siguiente es verificar las atenciones especializadas recibidas de los niños con alertas en el desarrollo, porque hacemos una primera evaluación, identificamos alguna afectación y referimos a una especialidad o especialidades para el proceso de atención y seguir la vía. ¿Cuál es dentro del componente de educación que está relacionado a la ruta? Que se atiendan las necesidades específicas de apoyo educativo de cada niño o niña, proponiendo experiencias de desarrollo y aprendizaje diferenciadas en cuanto a lo que el niño requiere. Recuerden que todo un proceso de atención o de implementación educativa va acorde a las necesidades del niño. No hay una receta puntual, sino que se va desarrollando de acuerdo a la necesidad del niño. Y igual ellos de algún momento identifican alguna alerta, tienen que derivar a la instancia pertinente. Eso es lo que nos manda el modelo.
Ahora entramos al tema de la ruta de derivación de las diferentes modalidades de atención al sistema nacional. Decirles que en este proceso es clave, importante que el niño busque un centro o modalidades alternas para educación. Inicia la ruta cuando la mamá, el papá o el responsable solicita la matrícula, ¿verdad? El docente o la persona de apoyo o la persona en las diferentes modalidades de atención tiene que llenar una ficha de matrícula, que la ficha nosotros no la vamos a evaluar aquí, pero sí el Ministerio de Educación está desarrollando talleres para dar a conocer la ficha de matrícula y todo lo que ahí se pregunta está relacionado al componente integral del niño. Van áreas relacionadas de protección, van áreas relacionadas a salud, desde el antecedente de nacimiento hasta el cumplimiento de vacunas o si tiene alguna afectación crónica. Esta ficha le sirve al docente posteriormente para generar como un expediente de pedagógico, parecido a lo que nosotros llamamos expediente clínico, pero es en función del componente educativo. Luego, ese niño, la ruta nos da a definir, ¿poseemos diagnóstico de discapacidad? ¿Sí o no? Si poseemos diagnóstico de discapacidad, hay que realizar una caracterización de grupos según los indicadores de desarrollo y aprendizaje que ya el Ministerio de Educación o las diferentes modalidades de atención ya tienen definidas qué herramientas usar y en qué periodo o edad del niño. Si no tenemos un diagnóstico de discapacidad, el docente o la persona de atención directa realiza la caracterización según los procesos establecidos. Siempre es importante acá a qué llamamos personas con discapacidad, ¿verdad? O en este caso particular, niños con discapacidad. Desde el contexto de la implementación, los niños con discapacidad son aquellos que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que a largo plazo y cuando interactúan con el entorno que les genera barreras, pueden impedir su desarrollo, participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que los demás. Un ejemplo, ese niño que tiene dificultad para caminar, pero en su establecimiento de salud, para acceder a un consultorio tiene que subir un primer nivel, o para acceder al aula tiene que subir un primer nivel, o tiene que subir gradas 3, 4 gradas, ya no es accesible para él, entonces está en una condición de discapacidad. Diferente a aquel niño que tiene la herramienta, que puede ser silla de ruedas, muletas, y que el establecimiento de salud, toda la consulta de atención para este tipo de dificultad puede ser en un primer piso o tiene un desnivel como para poder subir una silla de ruedas. Entonces tenía un niño con deficiencia para movilizarse, pero sí es accesible para él, entonces no está en una condición de discapacidad vista esta condición desde la barrera que le facilita el entorno. Entonces, en ese ejercicio, la ruta nos mandata si el niño posee un diagnóstico de discapacidad, ya tiene todas las adecuaciones, todas las ayudas, o ya es conocido por salud en sus procesos de rehabilitación o en sus procesos de mantenimiento de su condición de salud. El docente realiza la caracterización siempre considerando los indicadores de desarrollo y aprendizaje adecuados a su edad. Brinda el apoyo del niño. Solo voy a dar lectura a los componentes de apoyo porque la licenciada posteriormente nos hará un desglose de qué hace cada uno. Si el niño tiene una discapacidad, se brinda el apoyo desde el componente de educación. Hay un centro de orientación y recursos que realiza una evaluación psicopedagógica y brinda orientaciones para la atención educativa, brinda orientaciones al docente y a la familia. A partir de esos resultados, él también aconseja la continuidad educativa. ¿Qué modalidad de atención le conviene? De acuerdo a lo evaluado por el COR, y qué centro educativo, si le conviene un centro educativo regular o una escuela de educación especial que sea más cercana a su domicilio.
También hay docentes de apoyo a la inclusión. En ese proceso hay un docente de apoyo a la inclusión que brinda acompañamiento y asistencia técnica al docente de aula y al padre de familia. Acá sí hace énfasis a la importancia de la participación activa del padre, madre o responsable del niño. Desde el componente de salud, el Sistema Nacional Integrado de Salud brinda orientaciones para apoyo escolar y actividades de la vida diaria. Puede ser que el terapeuta, el psicólogo, el educador, el terapeuta de lenguaje, el terapeuta de baja visión, le dé recomendaciones a la familia o al centro educativo sobre qué cosas retomar para el desarrollo del niño. El docente es el responsable de realizar el seguimiento de esa atención integral del niño. ¿Por qué? Porque él identifica y deriva, pero al mismo tiempo le llega un proceso de atención de ese niño que deja establecido como un plan de apoyo o plan de seguimiento. Dentro de esta atención, tanto el director como el docente de apoyo a la inclusión, el gestor pedagógico, todos brindan acompañamiento y apoyo. En las modalidades de atención también se brinda la asesoría a las personas encargadas del acompañamiento técnico, ¿verdad? Ya más adelante vamos a ver cuáles son como las figuras importantes en este acompañamiento. Si el niño no conocemos que tiene una condición de discapacidad, siempre igual lo matriculan. El docente realiza siempre la caracterización de acuerdo a los procesos de desarrollo y aprendizaje, identifica si el niño tiene alguna necesidad de apoyo específico. Si es que no, aplica el proceso de la ruta, establece dos herramientas, que es el CDC de Atlanta y la escala EDIN. También están todo en un proceso normativo del Ministerio de Educación en relación al uso de esas escalas por el personal que brinda las diferentes atenciones en las diferentes modalidades. Entonces, a partir de esa aplicación de la escala, identifica al menos alguna alerta. Esa alerta, el personal de atención directa valida con la familia esa alerta identificada. Por poner un ejemplo, si el niño de 3 meses no fija la mirada, no sigue objetos con la mirada, habría que preguntar también a la familia si cuando alguien de su familia se acerca, hace ruido, si el niño también sigue objetos con la mirada o le es indiferente ese estímulo al niño. Entonces, todo eso que se identifica es importante validarlo con la familia. Luego, el personal realiza y registra todas esas derivaciones a los establecimientos de salud y al COR más cercano. Acordemos que lo que veníamos anteriormente, el Centro de Orientación de Recursos, es el primero que se activa desde el componente de educación, ¿verdad? Además de las alertas que el docente de aula da a su director. Y ellos a su vez suben al COR. Y es el COR el responsable de generar todo un proceso de evaluación y dar un informe a los docentes y al centro educativo en relación al apoyo que deben de brindar a ese niño y aplican el apoyo. Luego, si en el caso la persona no tiene diagnóstico de discapacidad, pero sí identifica necesidad de apoyo específico, va a realizar esas adecuaciones al proceso de atención con énfasis en esa área que demanda apoyo, ¿verdad? Ya decimos, esto es todo una expertise del personal docente, personal de las diferentes modalidades, en función de preparar o adecuar las áreas de acuerdo a lo que se quiere fortalecer o restituir. Es importante el personal de apoyo observa los avances o dificultades que tiene ese niño. Le comunica al director para solicitar el apoyo del gestor pedagógico y en las diferentes modalidades de atención también se comunica a la persona encargada del acompañamiento y se brinda el acompañamiento y asistencia técnica por parte del docente de apoyo a la inclusión. Entonces, todo este componente, el primer paso lo establece educación. Bien, sí, igual seguimos con ese que no conocemos su condición de discapacidad. Acordemos que ahorita solo hemos identificado alertas.
Ya se brindó el apoyo, el COR realiza la evaluación psicopedagógica, brinda las orientaciones para la atención educativa. A partir de esos resultados de evaluación, aconseja la continuidad educativa en el centro educativo, ya sea regular o escuela de educación especial más cercana, y también se retoma se retoma en la implementación todas las orientaciones que ha dado el COR, el docente de apoyo a la inclusión y desde el componente de salud también. Las indicaciones o recomendaciones que dan las diferentes atenciones de salud. Bien, si dentro del proceso se brinda el apoyo, pero el Sistema Nacional Integrado de Salud debe brindar un diagnóstico y orientación para el apoyo educativo y las actividades de la vida diaria. El docente realiza el seguimiento de atención integral del niño y también está nuevamente la participación del director, del docente de apoyo a la inclusión y el gestor pedagógico para brindar acompañamiento en las diferentes modalidades. Aquí ya va sumado lo de educación y va sumado lo de salud, todas esas recomendaciones que tiene que aplicarse el docente de aula. Y de ahí nos quedamos con seguimiento en el desarrollo del niño. Ahora, ¿cuáles son las herramientas que utiliza el personal docente o el personal de atención directa para identificar las alertas del desarrollo? Decíamos que hacen uso de dos herramientas, que es el CDC de Atlanta, que es una herramienta diseñada para evaluar el crecimiento social, emocional, cognitivo y motor de la infancia, pero ellos los aplican a ciertas edades. Y la escala EDI, que es una herramienta también de tamizaje, que mide el progreso de todo el aparataje cognitivo del niño, la motricidad, el lenguaje y todas otras alertas que puedan identificarse. Siempre acordes al grupo de edad que esperamos identificar. Decimos, el CDC de Atlanta recoja social, emocional, comunicación cognitivo y motor, y la EDIN, motricidad gruesa, motricidad fina, cognitiva, lenguaje, socioafectiva y alertas de salud y nutrición, que no voy a desglosar aquí porque ya lo vamos a ver más adelante. Esto es porque hay similitudes en las herramientas. Este es un ejemplo que también hay una aplicación web de todas esas alertas del desarrollo que también nosotros lo manejamos en salud, pero ¿qué va a utilizar el docente? Hay un manual, un lineamiento técnico de evaluación del desarrollo infantil, que es escala EDIN, que la tiene también el Ministerio de Educación a todos sus docentes o personas de apoyo. En este caso, lo que evalúa son las áreas. Si vemos motricidad gruesa, motricidad fina, y le da un indicador, ¿verdad? Luego de ese indicador, la escala EDIN la aplican al ingreso del menor en marzo y en septiembre. Es importante que tengamos en cuenta estos periodos porque de acuerdo a esta evaluación que se haga es cuando nos van a empezar a derivar. Si el docente, a pesar de haber hecho todas las adecuaciones, por ejemplo, en el ingreso identifica alertas de desarrollo, va a activar su referencia institucional. Pero si en marzo, que vuelve a medir esas alertas, todavía se mantienen alertas, entonces ya va a derivar al Ministerio de Salud para el proceso de atención en salud. Entonces sí es importante que conozcan ese periodo. ¿Cuáles son las alertas del desarrollo que serán derivadas? El personal docente o de apoyo maneja la escala de CDC, tienen todo un aparato bien estructurado en sus CIGES para poder identificar esto. ¿Cuál de los niños de 2 a 3 meses, las alertas que nos van a llegar a nosotros como derivación va a ser: no responde ante ruidos fuertes, no sigue con la vista con los objetos cuando se mueven, no le sonríe a las personas, no se lleva las manos a la boca, no puede sostener la cabeza y ya tiene 3 meses, y también no se empuja el cuerpo hacia los lados. Esas serían las alertas en esa edad que nos pueden llegar. De 4 a 5 meses es que no sigue en la vista los objetos que se mueven, no le sonríen las personas, no puede sostener la cabeza con firmeza, no balbucea ni hace sonidos con la boca, no se lleva los objetos a la boca, no empuja los pies cuando se le apoyan sobre una superficie dura, tiene dificultades para mover uno o más de sus 2 ojos en todas las direcciones, ¿verdad? Que eso también
Los docentes evalúan con 9 herramientas educativas. ¿Cuál de 6 a 7 meses no trata de agarrar objetos que están a su alcance, no demuestra afecto por las personas que lo cuidan, no reacciona ante sonidos en su entorno, tiene dificultades para llevar su objeto a la boca, no emite sonidos como vocales A, E, O, no gira en ninguna dirección para darse vuelta, se mantiene sin esfuerzo, o sea, está aguadito, no se ríe ni hace sonidos de satisfacción, se mantiene rígido con los músculos tensos, se mantiene sin fuerza, el cuerpo sin tono, y de 9 a 10 meses no se apoyan las piernas para levantarse ni para pararse con ayuda. Recuerden que a esa edad, que es lo que nosotros esperamos como salud, es que el niño ya empiece por lo menos a sentarse, a gatear y a intentar pararse con apoyo, ¿verdad? Pero en este caso la alerta es que no se apoya las piernas, no sostiene las piernas para levantarse o para pararse con apoyo, no balbucea mamá, papá, papá, no juega, no se relaciona con su entorno, no toca ni emite sonidos, no responde cuando le llaman por su nombre, no parece reconocer a las personas conocidas, no mira hacia dónde están señalando y no pasa juguetes de una mano a otra. De 1 año no gatea, no puede mantenerse de pie con ayuda, no balbucea no busca los objetos que se le esconden, no dice palabras sencillas como mamá, papá, no aprende a usar, no utiliza gestos, no saluda con las manos, ni mueve la cabeza, no señala personas ni objetos, pierde todas las habilidades que había adquirido. Si el niño ya podía seguir objetos con la mirada, perdón, o pararse o ponerse de pie, pero puede perder algunas de las habilidades que ya había adquirido. Del primer año a los 6 meses, no señala objetos para mostrar a las otras personas, no puede caminar, no sabe para qué sirven los objetos comunes, no imita lo que hacen las demás personas, no aprende nuevas palabras, no sabe menos de 6 palabras, no se da cuenta ni parece importarle qué persona se va o regresa. Generalmente a esta edad el niño llora cuando la persona que más lo cuida se aleja. Pierde habilidades que había adquirido también, eso es una alerta. A los 2 años, si vemos en el periodo, igual el lineamiento establece las edades y los periodos. Para los primeros meses están en los meses establecidos y para el año es al año y a los años 6 meses y luego cada año. A los 2 años lo que se evalúa se utiliza frases de 2 palabras, por ejemplo, toma leche, toma agua. No sabe cómo utilizar objetos de uso común como el cepillo, el teléfono, la cuchara. No imita acciones repetitivas ni imita palabras. No puede seguir instrucciones sencillas. No camina con estabilidad, pierde habilidades que había logrado, no puede operar juguetes sencillos como tableros, piezas para encajar, rompecabezas o girar alguna botón, no usa oraciones para hablar, no tiende instrucciones sencillas, no imita ni usa imaginación en sus juegos. En ese proceso también hay un juego de roles, tampoco se imita. No imita a las personas, no mira a las personas a los ojos y pierde habilidades que había adquirido. También en algunos casos se cae mucho, tiene problemas para subir y bajar escaleras, babea y no se entiende cuando habla. Algunos niños no se comprende su lenguaje. En el tema a la edad de 4 años, se sirve alimentos, los hace papilla y los corta. No puede saltar en el mismo sitio, se le dificulta para hacer garabatos, no muestra interés por los juegos interactivos, ignora a todos los niños, se rehúsa para vestir y dormir y usar el baño, no puede relatar su cuento favorito, no sigue instrucciones de 3 pasos, por ejemplo, anda, tráeme la pelota, o anda, cambiate, o lávate las manos, o sea, no sigue instrucciones. No entiende lo que quiere decir igual o diferente, no usa correctamente las palabras yo, tú. Generalmente los niños en tercera persona empiezan a comunicarse, habla con poca claridad, pierde habilidades que había adquirido. A los 5 años no expresa una gran variedad de emociones,
tiene comportamientos extremos como demasiado miedo, agresión, timidez o tristeza, demasiado retraído pasivo, se distrae con facilidad, tiene problemas para concentrarse o en una actividad por más de 5 minutos, no puede distinguirse entre la fantasía y la realidad, no hace variedad de juegos, tampoco puede decir su nombre ni su apellido, no usa los tiempos, ¿verdad? Ni el plural, no habla de sus actividades o lo que hace diariamente, no dibuja, no puede cepillarse los dientes, ni lavar ni las manos, pierde habilidades que había adquirido. Recordemos que estas son las alertas, porque en el componente de salud vemos lo que sí puede hacer, pero en este caso, educación se va a enfocar en lo que el niño no hace y que debería estar haciendo acorde a su edad. Ahora, esta es la escala de DIM. Igual, están las categorías, están los hitos que se van midiendo de acuerdo a la edad, hay años, hay meses, pero engloba en un ploteo si el niño cae en escala superior, la evaluación superior, adecuada, necesita estimulación y riesgo en el desarrollo. Lo que va a llegar de derivación de educación a salud va a ser el grupo de niños que está en riesgo de desarrollo. ¿Qué significa ese? Que ese niño, al menos en una de las áreas evaluadas, se identifica como riesgo porque no la ha alcanzado. Por ejemplo, ese niño que esperamos que al año ya gatee y todavía no se sienta, entonces esa es una alerta en el desarrollo. Por eso lo tendríamos que poner en riesgo en el desarrollo, ¿verdad? Porque es lo esperado para la edad y que ya se hizo todo el proceso de estimulación y aún así no resolvió. ¿Por qué traemos este esquema? Para hacer énfasis en la intersectorialidad. Ahorita estamos dos instituciones, que es el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, pero en nivel local hay muchas más instituciones que dan atención a los niños. Y es importante que desde esa mesa o desde ese equipo de trabajo a nivel local o en territorio se pueda dimensionar este modelo con las diferentes responsabilidades que cada institución tiene, ¿verdad? Pero sí es un trabajo interseccional. Ahora con la ficha de derivación. Decirles que el énfasis de esta teleclínica es precisamente en esa ficha de derivación. ¿Por qué? Porque se ha establecido a través de la ruta que esta va a ser el mecanismo de derivación del centro escolar o de aquellas modalidades de atención de primera infancia, la derivación a los establecimientos de salud del primer nivel de atención. Decir, ¿por qué del primer nivel de atención? Porque es la puerta de entrada al sistema de salud. Entonces, esta ficha, la primera parte, las dos primeras páginas la llenaría el docente responsable del aula, que va a poner el nombre del centro educativo o la modalidad de atención de primera infancia que se está desarrollando, ¿verdad? Porque el modelo plantea todas las modalidades de atención, no solo al niño que está escolarizado. Va a colocar la dirección del centro educativo en la modalidad de atención de primera infancia. La persona que deriva. Esto es importante porque el tema de seguimiento va a ser responsabilidad de la persona que deriva. Va a ir el nombre, el cargo, el número de contacto y la firma y el sello si es que aún se puede. De la información de los padres, recuerden que todo proceso, la mamá, el papá o la persona responsable debe de saber o estar consciente de las dificultades que tiene el niño. Entonces es importante que el padre conozca el por qué se va a derivar. Es importante que él sea identificado tanto por el personal docente como por el personal de salud. Entonces va a ir el nombre completo, vamos a poner el parentesco y si es otra persona responsable vamos a especificar qué parentesco hay con él. En la siguiente hoja veremos el número de contactos de los padres o responsables, el nombre del niño, la edad actual, la fecha de nacimiento, si tiene condiciones previas de salud, ¿verdad? Eso es importante. Y en este le vamos a colocar la unidad y lo que mencionaba el doctor Joven al inicio, con la estrategia
de CAS ya tenemos identificado cuáles son los centros educativos o la modalidad de atención que están cercanas a nuestro establecimiento. Entonces, el docente va a colocar su establecimiento, va a colocar la unidad de salud del primer nivel en el motivo de derivación. En ese motivo de derivación, ahí le va a colocar cuál es la alerta que ha identificado, esas alertas que vimos por la edad. No, bueno, en el proceso de formación al docente se le va a hacer énfasis que no queremos diagnóstico, sino que es que especifique esa alerta identificada. Exacto, exacto. Y va a llevar la firma y el sello de la persona que refirió. Ahora, en el caso de nosotros como salud, ya nos caería esa última hoja, la responsabilidad de llenarlo. ¿Qué fue lo que nosotros no vamos a poner en esta hoja? No vamos a poner diagnóstico. Si subimos un poquito, solo vamos a colocar no, al inicio de la tercera hoja, perdón. Sí. Ajá, el nombre del establecimiento que atendió, porque o sea, el docente lo mandó a la unidad de salud, pero tenemos que hacer énfasis cuál es el nombre. Cuando lleguemos a nosotros, cuando llegue a nosotros al primer nivel, nosotros vamos a colocar el nombre de nuestro establecimiento, la fecha y hora que se atendió. Ojo, aquí no estamos poniendo diagnóstico. ¿Por qué? Porque eso también es algo que se tiene que hablar con el papá, ¿verdad? Y puede ser que en una primera evaluación no vamos a establecer un diagnóstico. Entonces, solo colocamos que fue atendido. Si fue derivada a otro establecimiento, colocamos sí o no y al lugar donde fue derivado. Porque es importante, en este caso, referido como sistema. ¿Por qué es importante que coloquemos eso? Porque le va a permitir al docente estar pendiente en ese seguimiento de que si el papá llevó o no a esa consulta. Si le dejamos que lo vamos a ver en una semana o en 2 semanas, o que no acudió a su control infantil, entonces lo vamos a retomar como control infantil. Aquí es el momento de formar. Entonces se le va a entregar al padre de familia. Sí, sí. Esperando que el padre de familia la lleve, sí, ¿verdad? De regreso a la escuela. Exacto, porque, digamos, en ese primer contacto va a colocar las recomendaciones, si hay, ¿verdad? Si no, solo va a colocar que fue referido. Por ejemplo, lo evaluó médico general, pero el médico general identifica que si hay alerta en el desarrollo, que lo debe pediatra, o hay pediatra o otra subespecialidad, entonces ahí coloca, ¿verdad? Porque el docente con esta va a ser como el enlace que nos permitiría mantener esa comunicación en ese primer momento, porque ahí el docente ya se quedaría en seguimiento de ese niño. Que ese niño fue, por ejemplo, referido al hospital, que sí él fue y qué fue lo que le dije. Sí, exacto. Sí, porque ese corte se pierde, ¿verdad? Ese contacto se pierde, ¿no? Es más, cuando en el proceso de matrícula se les pide a los padres que si tienen un diagnóstico en una hoja de referencia, que la lleven. Que si tienen controles con oftalmólogos, si tienen controles con cualquier médico o la receta o medicamento, que lo lleven, porque eso le sirve al docente para llenar la ficha de matrícula. Entonces, esto es como el enlace que va a permitir al docente y a nosotros como salud el manejo integral de ese niño, ¿verdad? Y en esa hoja cerramos con la firma y sello del profesional que adquirió, ¿verdad? Ahí quedaría. Entonces la hoja regresa con la mamá para que sea entregada al personal. ¿Sí? Vamos a continuar con la presentación. ¿Qué vamos a hacer nosotros como establecimientos del primer nivel de atención? La madre o padre o persona responsable acudirá al establecimiento del primer nivel de atención con la ficha de derivación que ya mostramos. Vamos a desarrollar el proceso de atención según el flujo establecido en los lineamientos técnicos. En ese primer momento retomamos el de atención de niños y niñas menores de 10 años que está vigente, el cual define todas las directrices de atención integral que incluye tanto promoción, prevención, evaluación del crecimiento y desarrollo, detección temprana de discapacidad, referencia y retorno oportuno, así como ese manejo integral. Ese lineamiento, que no va a ser el caso de esta teleclínica,
pero sí tiene como el abordaje integral de ese niño en ese grupo de edad. Ahora, la referencia solo para retomar el ejercicio, nosotros somos primer nivel, derivamos a las especialidades médicas que tengamos de acuerdo a la necesidad y si hay necesidad derivamos a un segundo o un tercer nivel de acuerdo a la necesidad que requiere el niño. Sí es importante acá el tema de que los médicos referidores deben de completar muy bien la referencia. Toda la información del niño, si tiene estudios de gabinete, hay que colocarlos en la hoja de referencia, hay que completar bien el detalle de los antecedentes y tiene examen de laboratorio también. ¿Por qué? Porque se le sirve al personal que recibe la referencia poder mejorar ese análisis de la evaluación complementaria que va a hacer el niño. Sí es importante que exista un médico referente de RRI y el médico tanto en primer nivel como en hospitales para que revise la referencia y esa calidad de referencia. No sé si hay... Noemí Ochoa nos pregunta si recibirá esa referencia y se retorna a través de la madre, como habíamos dicho. Sí. Siempre. Porque nosotros como sistema... Aquí le he puesto referencia, pero no tiene derivación. ¿Verdad? Siempre que venga referido, quiere decir, siempre que venga con su derivación, presentará ese formulario y se podrá agendar de acuerdo al horario del profesional de salud. Perfecto. Correcto. Así debería de ser. Que lo reciben y lo agendan de acuerdo a la agenda que cada recurso tiene. Sí. Derivación, usted le va a colocar que el niño fue agendado para tal fecha, para tal hora, con tal médico, con tal especialidad y si es necesario que lleve a otro estudio, usted le anota ahí, porque eso le va a servir tanto a la mamá o a la persona responsable como al docente para el seguimiento. Y de ahí también a Rosa Magaña nos dice, opino que debería de contemplarse una ventana para aspectos del desarrollo de los niños con limitantes o discapacidad en el sistema de ECAS, amarrando lo de la estrategia para los niños de 4 hasta los 10 años de edad. ¿Cómo? Dice Rosa Magaña, opino que debería de contemplarse una ventana para aspectos del desarrollo de los niños con limitantes o discapacidad en el sistema de ECAS. Me imagino que se refiere quizás a la parte de la escuela, pero no estoy seguro si es ahí. O cuando dice la ventana para aspectos del desarrollo, no sé si se refiere al sistema integrado de salud, si quiere que ahí vayan. Me queda esa inquietud. Lo que pasa es que veíamos en el proceso de la ruta, la vía de entrada del niño es el centro escolar o las modalidades de atención. Sí. Entonces, cuando el niño se acerca a la matrícula, si nos fijamos en la ruta, si el niño tenía o no previamente una condición de discapacidad. Si el niño ya tiene una condición de discapacidad, no es que se le niega el proceso de atención educativa, sino que se hacen toda una caracterización, la licenciada va a profundizar más en ese tema, pero sigue todo un proceso de preparación de su entorno o de las modalidades o de su plan educativo para poder desarrollarse de acuerdo a una X condición de discapacidad. Por eso hablaba ahí que el Centro de Orientación de Recursos, una vez hace toda la evaluación psicopedagógica, recomienda en qué modalidad de atención, si se va a una escuela regular, si se va a una escuela especial, si retorna a la modalidad de atención donde está, pero hace todo un proceso de evaluación. Si hay atención, digamos, si está contemplado dentro del proceso la atención a niñez con discapacidad. En el ejercicio, no sé, cuando ya veamos la presentación de la licenciada Solórzano, aún se mantiene la incógnita por, ¿cómo se llama? Señorita Magaña o doctora Magaña. Sí. Podríamos hacer énfasis en cuáles serían pero si vendrían ahora los apoyos, que es importante que nosotros como personal de salud conozcamos, porque, digamos, identificamos que ese niño no va al centro escolar, no va a un centro educativo, tiene 7 años y la mamá no lo matricula porque dice que no habla bien y que le da pena que le hagan burla. Entonces llega a nuestro consultorio, le damos la atención y nos quedamos así. Pero ahora ya vamos a conocer a dónde podemos derivar como salud
para darle ese apoyo integral al niño. Aunque en educación está en el CIGES, que es donde se registran a todos los estudiantes, independientemente de donde estén, si tienen una condición de discapacidad. O sea, hay una pestañita en el cual el docente, cuando está matriculando, inclusive hay un catálogo de discapacidad y ellos van señalando, el cual se está actualizando nuevamente. Y eso que es lo que nos dice igual, o sea, por ejemplo, Ulises Flores, ¿qué pasa con los padres renuentes? ¿Verdad? Porque como educación hacen la derivación, pero igual, o sea, yo pienso que ustedes van a estar pendientes y preguntarles, ¿no? Yo refería a Pedrito, voy a decir, mandamos a Pedrito a la unidad de salud, lo derivamos y quiero saber qué le dijeron en la unidad de salud. ¿Cuál es el seguimiento? De esa forma se va a ir haciendo esa conexión y obviamente los directores están conocedores de toda esa información, que es otra de las preguntas que nos hacen aquí. Y por supuesto que ellos son los primeros que deben de conocerlo. Bueno, hoy la ley pues, nos va a ampliar un poquito más para que nos quede más claro el panorama. En realidad se activaría otro mecanismo, que son las instancias o instituciones que hacen protección, porque ese padre que es renuente ya no atiende recomendaciones de salud ni educación, pero viene una institución que pide mecanismos de protección ya establecidos porque la ley los faculta a hacer eso, ¿verdad? La aplicación de la ley de crisis. Exacto, correcto. Vale, Bueno, vamos a iniciar. Buenas tardes. Vamos a tratar de explicar de una manera general, ¿verdad? Pero con aspectos puntuales, cuál es la ruta de derivación y atención de los niños y niñas de primera infancia desde los sistemas de apoyos territoriales para la inclusión educativa. ¿Cuáles son estos sistemas de apoyo? Son aquellos que están establecidos por el Ministerio de Educación, el cual están funcionando desde hace más de 10 años, 20 años aproximadamente, pero que han ido cambiando de acuerdo a los enfoques y a las necesidades existentes, ¿verdad? De los niños y de las niñas y los estudiantes. Igual que decíamos, tenemos dos modalidades de atención. Lo que es la vía institucional, que en esta, como su nombre lo indica ahí, tenemos los centros de atención de primera infancia, los niños de 0 a 7 u 8 años, primer grado, que están siendo atendidos en centros educativos regulares o en algún centro específico de atención. Las secciones de educación inicial, ¿verdad? Estas ambas pueden estar en centros regulares o en escuelas de educación especial. También tenemos secciones de educación inicial, las secciones de educación parvularia, que no solamente están identificados en las escuelas parvularias, sino que en muchos centros regulares hay secciones de educación parvularia y las secciones de primer grado de educación básica. El corte no llega hasta primer grado. Para nosotros, nuestra prioridad como educación, como Ministerio de Educación y como Dirección de Educación Inclusiva, son todos los niños y las niñas, los adolescentes también, que por una u otra condición se ven en desventaja del resto de sus compañeros. No solamente que presenten una condición de discapacidad, sino que tengan una desventaja, ya sea cultural, ya sea económica, independientemente, hasta social, por así decirlo. Y en la vía comunitaria, que tenemos el facilitador itinerante, del desarrollo, que ya sabemos que son aquellos que visitan determinados lugares, centros educativos, hogares, más que todo, ¿verdad? Y trabajan con lo que son, pues, aquellos niños pequeños. Los centros comunitarios de atención a niñez y familia, los círculos de familia, que yo creo que ustedes desde el sector salud, pues, también conocen dónde están ubicados y la importancia que estos círculos de familia han tenido en el desarrollo de los niños. Todo este proceso de estimulación que ellos han recibido, si nosotros hacemos la comparación desde salud, ¿cómo llega un niño que ha recibido atención en un círculo de familia a un centro educativo regular y cómo llega aquel que no ha tenido esa oportunidad? Se ve esa brecha, ¿verdad? Y esa oportunidad más grande para los niños. Y la atención de fin de semana que también se brinda desde educación. ¿Cómo concebimos nosotros la ruta?
La ruta de derivación se activa cuando iniciamos una alerta en el desarrollo que supere la capacidad de atención y requiere apoyo especializado. Como bien mencionaba la doctora, ¿verdad? Cuando ese niño, esa niña o ese padre de familia llega a la escuela, la primera alerta debería ser la familia. Pero en este caso vamos a hablar de educación. Cuando llega a matricularlo, nosotros vemos que algo no está bien en ese niño, esas antenitas se tienen que parar para ver qué es lo que procede, ¿verdad? Es un paso fundamental para asegurar que cada niña reciba la atención integral que necesita. Nosotros a veces coincidimos que la escuela es solamente, en algunos lugares, mejor dicho, que la escuela solamente se dedica a enseñar a leer y escribir, pero más allá, ¿verdad? Porque hablamos de ese desarrollo integral en todas las áreas del niño. No basta con enseñar a leer y escribir, es ver cómo le estamos orientando y dando las oportunidades que él necesita para poder desenvolverse, ir creciendo acorde a su edad. ¿Por qué es importante contar con una ruta de derivación cuando se identifica una alerta en el desarrollo de los niños? Para nosotros lo más importante es, ¿verdad?, no solamente el poder detectar, el poder identificar que hay una condición que no le permite avanzar, sino que también es tomar decisiones. Es ahí cuando nosotros decimos, bueno, tenemos un niño que no puede, que a lo mejor no me escucha cuando le estoy diciendo algo, ¿qué procede? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Que no me ve bien, que no pronuncia bien, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son las decisiones oportunas que se debe tomar desde la escuela para brindar los apoyos que los niños necesitan y puedan desarrollarse de una manera normal, pueda desarrollar todas las capacidades y habilidades que él posee? En las distintas modalidades de atención, los docentes, que es el primer colador que nosotros decimos, el primer contacto es el maestro. Nosotros, bueno, yo soy maestra, he estado desde los primeros niveles, a nivel universitario, y me voy a quedar en el nivel básico, en el primer grado. Los niños se identifican muchísimo con los docentes. Y hay casos en particulares en los cuales los padres y madres de familia no se han dado cuenta que el niño tiene una dificultad. Entonces es el maestro el que tiene que ser como muy acucioso para poder conocer y ver qué es lo que tiene el niño. Asistentes técnicos, para nosotros los asistentes técnicos son realmente una parte fundamental. Nosotros decimos son nuestros mejores aliados en los departamentos, ¿verdad? El personal de atención directa, ¿verdad?, que también puede identificar desde las etapas tempranas todas aquellas alertas que realmente, si no las determinamos, al final es una gran brecha, un gran camino el que le es difícil de poder recorrer para poder lograr. ¿Qué es lo importante ahí? La observación. Porque esto nos va a dar el pie para poder hacer una caracterización de acuerdo a lo que el niño necesita. ¿Cuándo debemos de activar la ruta de derivación? Bueno, cuando existen patrones de desarrollo que no se han superado. Cuando el maestro ve que el niño no camina bien, que el niño no me escucha, que tengo que ubicarlo en un lugar determinado para que pueda ver. Cuando el niño, inclusive cuando el niño se aísla o le duele mucho el estomaguito, ¿verdad? Porque pueden haber muchos factores que realmente no son solamente educación, son de salud, son de otra índole, pero que tienen que verificarlo el docente. Cuando se observan señales o indicadores que sugieren que el niño podría estar experimentando alguna dificultad en las áreas de su desarrollo físico, cognitivo, emocional o social. Anteriormente, quizás para nosotros en un tiempo fue como que le dimos mayor prioridad a la parte física, a la parte de salud, y dejamos a un lado lo que es la parte social y la parte emocional. Hoy son piezas fundamentales en el desarrollo del niño y probablemente son de las que más están afectando y de las que lamentablemente todavía no tenemos una receta que nos pueda decir esto es lo que el niño o la niña necesita. Entonces el trabajo se vuelve mucho más amplio y es ahí necesario articular con otras instancias que ya no son solamente la educación. Cuando se identifican cambios repentinos en el comportamiento, el estado de ánimo o el desempeño, muchos factores pueden estar ahí afectando, no solamente es una condición física, sino que también el contexto mismo en el que el niño está, el aislamiento, inclusive hasta la forma en que se le trata en el centro educativo,
puede ser algo que está generando esos cambios repentinos. Y un niño que es alegre, que de repente llegó triste o algo, y que investigar por qué algo está pasando. Los niños no cambian así. Sí, es cierto, ellos tienen comportamientos repentinos, pero en un tiempo determinado y es normal. Pero ya cuando identificamos ciertos patrones por tiempos determinados, repetitivos, es una alerta. Cuando se observa que el niño no va con el mismo ritmo en la adquisición de las habilidades que el resto de sus compañeros. Yo creo que son patrones y no hay que confundir lo que nosotros decíamos, lo que son los ritmos y estilos de aprendizaje. Que cada uno aprende de una manera diferente, pero se supone que de acuerdo a su capacidad, ellos van a ir cumpliendo con lo que se espera haya adquirido en determinada edad. La ruta de derivación para la atención se estructura considerando lo siguiente, ¿qué es lo que nosotros decimos? ¿Tá? Inicia con la llegada de un adulto responsable solicitando la matrícula del niño al centro educativo como modalidad de atención. Ya este centro, el hijo a matricular puede ser un abuelo, el abuelo, el tío, ¿verdad? A veces hasta el hermano mayor llega a matricular a los niños. Pero ahí es cuando nosotros comenzamos a verificar, ¿verdad? Es el primer contacto que tiene con el centro educativo. Y ahí comienza nuestra responsabilidad como maestros, como directores y como Ministerio de Educación, el poder. Durante la matrícula, el docente, el asistente técnico de primera infancia, ATPI, el personal responsable, completa la ficha de matrícula de atención de la primera infancia. Aquí hay que ver que, por eso una cosa que es bien importante es que la persona que vaya a matricular a este niño conozca varios aspectos del desarrollo del niño, que sea alguien que lo conoce, porque de repente, ¿verdad? Y dice, no sé, cuando uno pregunta a veces, mire, ¿y a qué edad el niño comenzó a hablar? No sé. Entonces, si fuera hermano mayor, no tengo idea. No tengo idea, yo escucho. Entonces, lo importante es porque hay preguntas que son como bien fundamentales, sobre todo en aquellas áreas de salud, ¿verdad? Sí, o sea, tiene alguna exacto, unas alérgicas a algún medicamento, etcétera. Todo eso que va dentro de lo que es la ficha de matrícula, ¿verdad? La recopilación, trata de recopilar información importante sobre el niño y todos los antecedentes que él tiene. Esta información permite conocer que el niño recibió atención educativa previamente y revisar su expediente para dar seguimiento a su desarrollo y aprendizaje. El expediente no es un documento al que hay que llenar y hay que archivar. Es un documento que se vuelve clave, porque en él se van a ir anotando determinados avances, ¿verdad? O estancamientos que se encuentran en el proceso de desarrollo. El expediente acompaña al niño durante toda su trayectoria. ¿Por qué colocamos eso de que tiene que acompañar al niño durante toda su trayectoria? A veces hay cambio de domicilio, cambio de escuela, entonces el expediente no es de la escuela. Ese expediente tiene que llevárselo al niño. Hemos encontrado algunos casos que a veces dicen los maestros, y probablemente tenga mucha razón, ¿verdad? Pero miren, yo no le puedo dar el expediente porque los papás lo pierden y después vienen otra vez a pedírmelo. Y yo ya no lo tengo. Entonces, nosotros decimos, bueno, entonces, si usted puede digitarlo, hágalo así. Y si no, sáquele una copia y que le firme el recibido. Pero, ¿por qué? Porque para el maestro que lo va a atender o el ATPI que lo va a atender es clave. Ver cuál ha sido el inicio que el niño ha tenido dentro de ese proceso. Durante este proceso se programa la evaluación de alertas en el desarrollo y utiliza las herramientas como la escala EDIN. Ya la doctora les explicaba, ¿verdad?, cuáles son los contenidos que tienen. Algo bien importante que se ha hecho como mucha conciencia, lo voy a decir de esa manera, no sé si es válido, ¿verdad?, en los docentes de primera infancia, que este documento se pasa el día del cumpleaños. Entonces, o un día después, ¿verdad?, pero del cumpleaños. ¿Qué pasa si un niño cae en el periodo de vacaciones, Semana Santa, ¿verdad? Entonces, la siguiente semana que llegue hay que aplicarle el instrumento de vacación. Pero lo importante es que llegue, que tenga ese instrumento porque nos va a dar las herramientas pues idóneas. Se debe consultarle si el niño cuenta con algún diagnóstico clínico emitido por el Sistema Integrado de Salud. ¿Por qué para nosotros esta información es importante? Tenemos muchos casos
me gustaría decirles que no son muchos, pero no es cierto. Muchos casos en los centros educativos, sobre todo con aquellos niños que tienen una condición de discapacidad, que tienen autismo, hiperactividad, que están medicados, que los padres de familia odian esa información. Entonces, ¿por qué? Porque no lo quieren medicar, no le quieren dar el medicamento. Entonces, cuando los docentes le dicen, miren, hay que llevarlo a salud, entonces, yo creo que ya lo llevé, o sea, él paga muchísimo toda esa responsabilidad. O dicen, sí, sí que está medicado, pero lo que pasa es que no quiero darle el medicamento porque lo duerme, porque qué. O otros que dicen, es que yo le doy el medicamento cuando está en la casa. Entonces, en la escuela llega sin el medicamento, llega, por supuesto, está muy inquieto, ¿verdad? Pero en la casa, ahí es. Entonces, todo eso lo que implica que no hay un control en el medicamento, en el horario del medicamento. Y a la larga, el que sale perdiendo al niño. Se debe consultar si el niño cuenta con algún diagnóstico, bueno, de salud emitido, ya lo había mencionado, perdón. Además, este expediente es fundamental, ya que sirve como base para activar la ruta de derivación, considerando hasta los niños de primer grado de educación básica. Acá con esto, si el niño no tiene esa referencia o esa derivación, pues el maestro, el director del centro educativo, el DAI o el COR, ¿verdad? El ministerio puede liberar. Entonces, cada uno de acuerdo a un procedimiento establecido, por supuesto, ¿verdad? Y aunque llegue hasta primer grado, nuestra población no llega hasta primer grado, ¿verdad? Nuestra población llega hasta educación, por lo general atendemos casi hasta lo que más demandan del servicio, hasta sexto grado. Pero tenemos algunos casos en los que también es de educación media, de séptimo, octavo grado. ¿Quiénes más participan en este acompañamiento? Bueno, el personal directivo, ¿verdad? Para nosotros, que el centro educativo como tal se involucre es clave. Las decisiones no solamente las tiene que tomar el docente de aula, ¿verdad? Sino que son decisiones colegiadas. Entonces, ¿por qué? Porque el alumno, el niño, un día va a pasar a otro salón de clase, a otro grado. Entonces, y por la dinámica misma del ministerio, que hoy varios docentes atienden una misma sección, entonces es necesario involucrar a todos. El personal técnico de acompañamiento, en este caso, hay un personal asignado para poderle dar ese acompañamiento, que dentro de esto estamos nosotros como equipos técnicos del Ministerio de Educación, ¿verdad? Docentes de apoyo a la inclusión educativa. Nos gustaría decir, ¿verdad?, que en todos los centros educativos tenemos un DAIE, pero no es cierto. Entonces, hay algunos centros que no tienen un docente de apoyo a la inclusión, pero sí se apoyan entre ellos. Aquellos docentes que dentro de su distrito hay varias escuelas que no tengan el servicio de un DAIE, se apoyan. Y entonces ese es el deber ser. Y el gestor pedagógico, que es el que es responsable de garantizar, pues, la atención de todos los niños de los distritos, de los municipios educativos que ellos atienden, quienes brindan el seguimiento y acompañamiento permanente. Y en el caso de educación inicial, pues en esta parte es bien fundamental, se involucra mucho lo que son los círculos de familia, ¿verdad? Y lo que es el Instituto Crecer Juntos, que también con nosotros trabaja de una manera directa, ¿verdad? Le comentaba la vez anterior a la doctora, a nosotros ellos nos refieren niños muchísimo, ¿verdad? Y la comunicación la mantienen con nosotros. Ya cuando nosotros referimos al COR, ya son ellos como tal y los ATPI o los encargados de la modalidad quienes están en comunicación con el COR. Nosotros hacemos la ruta, ¿verdad? Y ya el camino y el procedimiento lo hacen en una coordinación. ¿Cuál es el proceso a seguir cuando un niño no presenta necesidades de atención educativa específica? Independientemente que el niño tenga o no una condición, hay procedimientos que ya están establecidos. Y una de esas es que continúa el proceso o mejor dicho, el proceso de aplicación de los instrumentos se tiene que realizar según lo establecido en la fecha de su cumpleaños, ¿verdad? Porque esto, si no tiene ninguna condición, si no tiene discapacidad, si no tiene un diagnóstico, probablemente
y digo probablemente, ¿verdad?, nos va a permitir identificar algunas alertas que el niño pueda tener dentro de su desarrollo, algo que no vaya acorde de acuerdo a la edad del niño. Si en esta evaluación se ve que el niño se detecta alguna alerta, ¿verdad?, entonces ahí comenzamos nosotros a activar lo que es la ruta. Ya podemos decir, bueno, hemos identificado que el niño no desarrolla, tiene dificultades para caminar o para pronunciar una palabra, o qué sé yo. Entonces empezamos nosotros a hacer ese contacto, ¿verdad? ¿Cuál es el paso que nosotros seguimos? Puede ser que el primer contacto, ¿verdad?, es esa guía que lo vea la docente de apoyo a la inclusión, que está dentro de la escuela, que vea, que trate de estimularle a hacer determinados ejercicios, por así decirlo. Si la docente de apoyo dice, no, yo ya hice lo que, como decimos, ya me lucí, ¿verdad?, en mi trabajo, y no veo alguna respuesta, entonces lo enviamos al COR. Entonces es el COR quien va a realizar todo el proceso de evaluación. Si ahí vemos que realmente pues va más allá de lo que es la parte pedagógica, por así decirlo, ya viene la derivación de lo que es el Ministerio de Salud, las instancias de salud. Y acá, bueno, ahí comenzamos, ¿verdad?, todo lo que es ese proceso. Ahí dice el personal directivo, docente de aula, gestión, el acompañamiento, lo que les estaba mencionando, ¿verdad? Y vamos a buscar cuáles podrían ser pues esas posibles rutas que se tengan. Si el niño, dice, el aplicar no cumple con al menos uno de los hitos o actividades esperados, ¿verdad?, en alguna de las áreas, comenzamos a ver allí, ¿verdad?, decimos que hay un riesgo dentro de esto. Y ya lo mencionábamos ahí, va con lo que es la ruta, empezamos a establecer la ruta, vamos a ver cuáles son las necesidades de apoyo. Les mencionaba el docente de apoyo a la inclusión, que es la primera instancia, el COR, que podría ser el segundo, ¿verdad? Y en este caso, lo hemos enumerado así en pasitos como muy bien. El primero, informar a la familia sobre los resultados obtenidos, explicando de manera clara las situaciones y orientaciones sobre lo que implica. Para nosotros... Y si el padre de familia no quiere ir, usted me quitó lo que yo iba a decir. Gracias. Para nosotros una pieza bien importante es la familia. Entonces, pero nos encontramos casos, ¿verdad?, en los que la familia dice no. Inclusive, con algo más, lo más visible probablemente, ¿verdad?, el docente de apoyo. Cuando se le dice que el niño necesita ir con el DAP, lo primero que le dicen es que mi hijo no está loco. Si el DAI no es un psicólogo, es un maestro de parte pedagógica, o porque lo tiene que llevar, o dice, no tengo tiempo para llevarlo, o qué va a ir a hacer. sí, que no se Y ponen realmente que no quieren ir o a la unidad de salud cuando le hacen la derivación. sí, y de esos casos que hemos encontrado, yo comentaba a la doctora hace unos días, con los niños que nos derivan del Instituto Gracias Punto, ¿verdad? Hay padres que cuando nos comunicamos con ellos nos mandan un listado de 15, 20, dependiendo. Cuando se hace esa comunicación, mi persona o los del COR para darle las fechas, se molestan. Entonces ahí es donde interviene el instituto. Decimos, bueno, nos hemos comunicado con los padres de familia en estas y estas y estas fechas. Si tenemos los mensajes, se los enviamos y estos son los resultados. Ya ellos intervienen y buscan otras estrategias de manera de llevar. Pero hay otros que honestamente no lo han llevado y dicen no. Entonces, en caso, si la necesidad es así, en todo caso, en algunos dicen un poco la presión. Usted sabe que está con la pina y usted sabe que hay una ley. ¿Quiere que se aplique la ley? Entonces, como un poco amenazadito, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, ellos lo llevan. Entonces, pero sí encontramos esas situaciones, doctor. Muchísimas, ¿verdad? Pero digamos que de manera institucional ahí interviene el CONAPINA. Ustedes notifican e intervienen con la pina, igual igual. Tendrán que notificar. Como hay padres que no quieren llevarlo, entonces ahí hay que hacerlo para sí, hay que hacerlo. Porque estamos obligados a hacerlo, definitivamente. Porque al final es el derecho del niño. Y siempre tiene que prevalecer el derecho del niño. Y preguntan dónde están ubicadas las COR, dice la doctora Rosa. Tenemos ahorita 35 COR a nivel nacional. 34 tenemos funcionando, el otro solo está instalado, pero no está funcionando. Tenemos 3 en Morazán,
uno en la cabecera departamental, otro en Meanguera, en Cocoro, en San Miguel, me voy por Oriente primero, en San Miguel tenemos San Miguel y tenemos en Moncada, en Usulután tenemos, bueno, en los 14 departamentos tenemos, en los 14 departamentos. Cabeceras. Por lo general, a excepción de Cabaña, que solo tenemos uno en San Isidro. Okay. De ahí, pero nosotros con gusto podemos compartir con ustedes la Sí, eso Creo que no están en la página web, sino cuando mandemos por memoria el formato de... Ellos sobre ese pueblo. Que vamos a hacerlo. Para que también todos estén manejando la misma información. Compartirla al directorio, directores y todo, ¿verdad? Entonces, acá en San Salvador tenemos 6, es donde más tenemos. Y quiero ver, en La Libertad que tenemos 4 también. Entonces, estos son los departamentos que más tenemos. Okay. Luego dice, realizar y registrar la referencia o derivación correspondiente, ya sea al Centro de Orientación y Recursos o a la unidad de salud más cercana, ¿verdad? Entonces, estos son los primeros que tienen que ser del centro educativo. Y, por supuesto, hablarlo con los padres y madres de familia. ¿Cómo continúa el proceso? El docente o el personal de atención directa debe desarrollar actividades que respondan a las necesidades educativas del niño. O sea, es lo que mencionábamos. Realmente, lo primero que el maestro, si vemos que hay una dificultad, pues tiene que implementar estrategias, ¿verdad? Estrategias pedagógicas. Si vemos que esa realmente no responde, entonces nosotros ahí continuamos. Al mismo tiempo, dice, ¿verdad? El sistema de salud el Sistema Integral de Salud brinda el diagnóstico y las orientaciones necesarias según la condición identificada, y el COR, a través de la evaluación psicopedagógica, determina el tipo de atención educativa que el niño necesita. Para nosotros, mencionábamos hace un momento, lo que ustedes como profesionales en la salud nos digan, las orientaciones que ustedes nos den, realmente son importantes para poder ayudarle al niño dentro de su proceso educativo. Quizás esto también vamos a hacer hincapié en el tipo de atención educativa que el niño requiere lo define el COR. Así es. Porque muchos papás llegan a los establecimientos y dicen, díganme a qué escuela debe ir, sea una escuela regular o una escuela especial. Entonces ya vemos que quien define eso es el COR. El salud no tiene nada que ver. Y aún así, fíjense que eso es bien delicado. Porque hemos encontrado casos en los que los niños tienen capacidades intelectuales moderadas, que nosotros sabemos, ninguna escuela le puede negar la matrícula, por supuesto, ¿verdad? Pero los niños pueden pasar en una escuela de educación especial por un tiempo transitorio, y cuando se les desarrollan ciertas habilidades, se incorporarán a una escuela regular, pero sabemos que no va a ir al mismo ritmo que los demás, pero puede desarrollar otras habilidades. Exacto. Pero se vuelve delicado porque muchas veces los papás están conscientes de la condición de su hijo, pero dicen, no le pongan que va a ir a una escuela de educación especial porque no lo voy a ir. O las maestras, o en la escuela me le van a negar la matrícula. Cosa que sí, encontramos algunas veces que le dicen, no lo de matrícula, pero para eso estamos nosotros quienes empezamos a apoyar que no le pueden negar la matrícula. Es bien, así, por eso le pedimos que tiene que ser como ese informe pero muy pedagógico, sin mencionar el CI que el niño tenga o la condición de discapacidad intelectual que tenga, sino que más bien centrarse en el desarrollo de capacidades que los niños puedan tener. Bueno, ¿cuáles son los instrumentos que son clave para este proceso de activar la ruta? Primero, la fecha de matrícula, que ya lo explicábamos y la doctora también ha mencionado, ¿verdad? Que es el punto de partida, ya que vamos a recopilar toda la información esencial del niño. Los datos personales, el estado de salud, el contexto familiar, etcétera, ¿verdad? Todo aquello que realmente nos quede claro, cómo el niño nos llega y probablemente aquellas posibles necesidades pedagógicas que el niño tenga. El rol. El instrumento de caracterización, que me permite conocer de forma más profunda el desarrollo, el entorno, la familia y las posibles alertas del niño. Se elabora durante el primer mes de atención y se actualiza periódicamente.
Acá vamos a encontrar, bueno, cuando coloquemos un flujograma que aparece ahí, si el maestro está obligado a hacer una caracterización del niño, pero si el niño ya tiene alguna necesidad específica, el docente de apoyo educativo, el DAE, puede ayudarlo a completar esa caracterización del niño. Entonces, ya lo vamos a presentar ahí. El siguiente instrumento es la ficha de referencia al COR, que permite solicitar la evaluación pedagógica, en el cual se describe de manera detallada la alerta necesidad educativa identificada. Las evaluaciones que el COR hace son en 3 áreas. La parte pedagógica, está a cargo de un pedagogo, ¿verdad? Las partes del desarrollo del habla y del lenguaje y las partes psicológicas. Las 3, cada especialista en su área, ¿verdad? Por supuesto, sus evaluaciones, pero tratando que al final, cuando se hace el plan de atención educativa integral, vayan las indicaciones de los 3 especialistas. Vayan de manera integrada y que lleven una forma lógica, ¿verdad? Que van orientadas al docente de aula, al director del centro educativo por aquellos cambios que tengan que hacer dentro de un RAPLA o algo, ¿verdad? Que le ayude al niño, al docente de apoyo a la inclusión, si hay en esa escuela, para que él sea quien le dé el seguimiento, y al padre y madre de familia, ¿verdad? Que es clave ese trabajo coordinado que tienen que hacer. Finalmente, la ficha de derivación, ¿verdad? Que se utiliza cuando se identifica una situación y ella requiere un apoyo pues, especializado, ¿verdad? Que sea salud o algo, son quienes realmente son los instrumentos que nosotros les estamos solicitando. ¿Cuál es el rol entonces del docente? En primer lugar, aplicar las orientaciones pedagógicas en la práctica y en el aula. Las evaluaciones pueden ser muy buenas, pero si no se aplican, vamos a encontrar niños que dicen no avanzó, esa evaluación no funcionó, ¿para qué lo vamos a llevar? Y el seguimiento de la atención que reciba de todos los que hemos sido parte de este proceso. Llámese COR, el COR no termina su proceso con una evaluación, él tiene que hacer un seguimiento también, preguntarle a la docente de aula cómo va el niño, si hay un docente de apoyo a la inclusión, cómo va, cómo le podemos ayudar, ¿verdad? Y el ver que se realicen realmente los ajustes necesarios para que el niño y la niña vayan a. El docente de aula tiene que recibir ese acompañamiento del DAE, el docente de apoyo. Por eso, para nosotros lo ideal fuese que hubiese un DAE en cada uno de los centros educativos, porque esto nos va a permitir el poder acompañar, el poder orientar, porque los DAE conocen otras estrategias de atención pedagógica. Entonces, es que se unan en ese esfuerzo, ¿verdad? Y es fundamental también el apoyo que puede dar el director y el gestor pedagógico. Eso es clave, ¿verdad? Porque probablemente necesiten otros apoyos que ya no son no solamente de salud, sino que en la parte pedagógica, pero que lo que ellos pueden incidir también, ¿verdad? Materiales, por ejemplo, especializados, algún recurso específico que el niño, que la niña necesite o que la maestra necesite para desarrollar sus funciones. A partir de este momento se observan minuciosamente los avances o dificultades en el niño. Si la necesidad persiste, se debe realizar lo siguiente. En el caso de un centro educativo regular, se le comunica al director para buscar apoyo de gestor pedagógico, por lo que estábamos ahí mencionando. Hay niños, por ejemplo, que digamos necesitan lentes. Eso nosotros no lo podemos dar. Pero en algunos territorios, en algunos departamentos, los gestores están bien vinculados con otras, como ONGs, de todo, gestionan lentes, entonces, ver qué otros apoyos, o materiales, computadoras, cualquier recurso que el niño necesite, o de una formación de un especialista, un tema en particular, una orientación particular. En la modalidad de atención se le permite directamente a la persona encargada del acompañamiento técnico, digamos en las modalidades de los niños que están en los niveles básicos de 2 a 5 años, en los círculos de familia, ¿verdad? Ellos podrán ver pues, cuáles van a ser los tipos de apoyo. Y esto va a permitir pues, darle una atención oportuna al niño y garantizar el desarrollo de un desarrollo integral a partir de las necesidades que ellos tienen. En caso de que se detecte al menos una alerta en su desarrollo, ¿verdad? La ruta de
de derivación necesita apoyo externo, ¿verdad? Se informa a la familia, la alerta identificada. Esto es lo que ya mencionábamos usted, doctor. Si la familia no lo quiere llevar, igual con una evaluación al COR, puede pasar con una evaluación de salud, ¿verdad? No lo voy a llevar, que está muy lejos, que no tengo dinero, que cómo hago. Entonces, todos esos aspectos vienen a limitar muchas veces. El docente o personal de atención directa debe estar acompañado por el director del centro educativo o los encargados de las diferentes modalidades de atención cuando se les dice muchas veces a la familia mantener esa comunicación. Y mediante una reunión con los responsables se inicia resaltando la fortaleza del niño. Para nosotros, algo muy importante es no decir, no puede leer, sino qué es lo que el niño sabe hacer. Entonces, resaltar las habilidades, las fortalezas del niño. Porque a un padre de familia o un maestro ya sabe que el niño tiene una limitante. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para ayudarle en el desarrollo de esas habilidades que ellos poseen? Se realiza el llenado técnico de la ficha de derivación y seguimiento, y es importante, dice, no debe mostrar el instrumento de alertas a la familia, simplemente dialogar. Las familias son muy curiosas, yo creo que tiene razón. ¿Y qué le hicieron? ¿Qué le pasaron? Entonces, pero muchas veces desconocen en sí qué lleva. Entonces, solo de manera clara, ¿verdad? Comentemos qué es lo que se ha detectado y cómo nosotros le podemos ayudar, cuáles van a ser los pasos que se hacen. Y el apoyo que ellos como familia tienen que dar y qué es lo que nosotros también como educación y como todos los que estamos dentro de este proceso, lo que tenemos mucho que ver, podemos hacer. En el apartado de motivo de derivación se escribe textualmente el hito del desarrollo. La doctora presentaba ya el instrumento, entonces solamente el área en la que el niño necesita se le apoya. No se le escribe más textos, ni dar interpretaciones, ni pedir nada. Yo creo que la información ahí es clara. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros desde el Ministerio de Educación para reactivar esa ruta? De ella explicaba de alguna manera los servicios que tenemos, el primer paso dentro de lo que es la escuela, ¿verdad? Nosotros manejamos como algunos servicios, por así decirlo, ¿verdad? Todos dentro del ministerio, independientemente del nivel, pero en este caso desde primera infancia, que es donde realmente decimos, los maestros que tienen esos niveles se tienen que lucir, son los que realmente tienen que saber, ¿verdad?, qué es lo que nosotros podemos hacer para evitar que el niño se vaya de la escuela. No basta con que el niño sea matriculado, sino que tenemos que garantizar el ingreso, la permanencia y el ingreso efectivo. ¿A qué pasa? Entonces, el objetivo es impulsar acciones para promover una inclusión educativa que evite la marginación, discriminación y exclusión por razones físicas, psicológicas, sociales, religiosas, culturales y étnicas, favoreciendo el ingreso oportuno, permanencia y continuidad y lo que es finalizar su sistema educativo. Acá tenemos nuestra ruta de lo que es el sistema de apoyo territorial. ¿Cuáles son los diferentes actores? Vamos a comenzar por el ámbito local, que es el primer contacto del niño, ¿verdad? En el primer contacto, por así decirlo, ¿verdad? Nosotros tenemos ahí, intervienen los gestores pedagógicos, porque son los responsables de los centros educativos y a los que nosotros, y la verdad, le estamos pidiendo información de los niños que son atendidos. Los equipos directivos, cada centro educativo es responsable de garantizar porque los estudiantes, que los niños y las niñas matriculados, pues estén recibiendo la atención que merecen, ¿verdad?, con las condiciones y los recursos idóneos. El docente de aula es claro, es el primer contacto del niño y a veces con quien el niño más se relaciona, inclusive más que la familia. El docente de apoyo a la inclusión educativa, ¿verdad?, que para nosotros ellos son, el docente de apoyo de inclusión se vuelve un asistente técnico pedagógico del docente de aula, porque es el que tiene funciones específicas que van desde ayudarle a elaborar la caracterización hasta trabajar con los docentes las necesidades de formación que los propios docentes tienen en temas específicos, ¿verdad? El personal de atención directa, ¿verdad?,
los del instituto, el personal técnico del Instituto Crecer Juntos y los socios estratégicos. En ese personal de atención directa, pues hay salud, hay todos aquellos. Y los socios estratégicos, ¿quiénes son? Son instituciones que el ministerio les compra servicio, ¿verdad? Que trabajan con poblaciones específicas, por ejemplo, la Asociación de Sordos, que son todos los que, CUDIPES, son los que trabajan todo lo que son con la comunidad sorda, con docentes de los centros escolares para sordos, ASPAPRE, que trabaja con la población con discapacidad intelectual, y ACE, que trabaja con la población ciega, que son los que se acercan al territorio a trabajar de manera directa con los estudiantes, con los maestros y con la familia. Entonces, para nosotros ellos son piezas fundamentales en cada uno de estos procesos. A nivel departamental, pues allá, ahí tenemos el director departamental como máxima autoridad, ¿verdad? Dentro del departamento, los referentes departamentales de inclusión. Nosotros todavía seguimos manejando referentes, puede decir, ¿verdad? Aunque hoy, desde la nueva dinámica del ministerio, todos los gestores tienen que conocer y estar involucrados dentro de la atención a la población que tiene alguna condición de discapacidad o que tiene una condición de vulnerabilidad. Pero seguimos manejando 14 porque son como nuestros, con quienes tenemos el primer contacto, ¿verdad? Y son un apoyo valiosísimo el trabajo que nosotros realizamos. Los comités departamentales de apoyo a la inclusión educativa, los COTAIE. Acá, esta varía, la dinámica de estos comités varía. En algunos casos, nació con la figura que fueran coordinados y formados por las direcciones departamentales. El director departamental, el gestores pedagógicos, como representantes del COR, de la Escuela de Educación Especial y de los TAE. Pero de acuerdo a la dinámica, y creo que a la creatividad de cada departamento, ellos lo han ampliado. En algunos hay miembros de las unidades de salud, de la PNC, de CONAPINA, de la sociedad civil, y trabajan muy bien, trabajan muy articulados. Los socios estratégicos que ya mencionábamos, las escuelas de educación especial y, por supuesto, los COR. Los COR, aunque trabajan de manera directa, pero también tienen mucha relación con lo que es el trabajo en sí de las direcciones departamentales. Ellos coordinan muchísimo el trabajo que realizan. ¿Cuáles son los actores en el ámbito nacional? Pues las distintas direcciones del Ministerio de Educación, ¿verdad? Todos ahí, quien articula con las direcciones departamentales, con el Instituto Crecer Juntos y con otras instancias gubernamentales. Yo creo que le decía la doctora, ahí está salud previo, ¿verdad? Entonces, la articulación que nosotros tenemos con ustedes, ¿verdad? Con las unidades de salud, la verdad que es bien valiosa, es bien importante, no solamente a nivel técnico, sino que a niveles de todo. Entonces, eso vale la pena resaltar el trabajo el apoyo que dan a las escuelas. Yo creo que yo le decía a la doctora, desde que yo estaba en la escuela, mi directora tenía una gran relación con la unidad de salud de Apopa, que le mandaba a ella las notitas, ¿verdad? Y rapidísimo los niños llegaban y los atendían. Y eso hace bastante tiempo. ¿Cuál es la referencia o derivación? Bueno, ya el caminito ahí, ¿verdad? El COR evalúa, ¿verdad? La evaluación del COR, él determina el lugar de continuidad en la educación del niño, ¿verdad? Una de las cosas que siempre se procura es que si el niño, voy a poner un ejemplo, tiene una discapacidad intelectual, me voy a ir a ese porque es como lo más común, ¿verdad? Una discapacidad intelectual moderada. No avanza, lo refirieron de un centro educativo regular. Pero el niño, aunque el niño necesite una educación especial, nosotros no le podemos decir llévelo a una escuela de educación, porque el niño ya está dentro de la escuela regular. Entonces, lo que tenemos que cambiar es la metodología, adecuarlo, hacerles adecuaciones y ver si dentro de las posibilidades el niño, si ya está grande, si es un niño grande, puede ir a una escuela de educación especial para aprender 1 o 2 veces a la semana un taller, para incorporarse a un taller. Y ahí está desarrollando habilidades para la vida. Pero no le podemos decir, llévelo a una escuela de educación especial. Y el acompañamiento, ¿verdad?, del docente de apoyo a la inclusión o personal técnico del Instituto Crecer Juntos. En el sistema de salud, ¿verdad?, integrado de salud, el docente de apoyo a la inclusión, ¿verdad?, y el personal de atención directa, ¿verdad?,
que son los responsables, bueno, ustedes como salud, pero a través de esa referencia que nos regresa, ¿verdad? Que es de esa derivación que hizo, que retorna al aula, entonces el docente está en la obligación de ver cuáles son las orientaciones que se brindaron por parte de salud y ver que se cumplan en la medida de lo posible, ¿verdad? Si aquellas que son de la escuela podríamos decir no hay ningún problema, pero aquellas que podrían ser de la familia, ver de alguna manera que la familia también responda según lo que ahí está establecido, ¿verdad? Y el personal, pues también directivo, que yo creo que tanto ustedes como nosotros trabajamos con el Instituto Crecer Juntos, que no lo podemos obviar, ¿verdad? Y ese acompañamiento que se da en cuando corresponde. Esta es lo que mencionábamos al inicio, ¿verdad? De la ruta estructurada con los pasos siguientes. El padre o responsable llega a matricular al niño, ¿verdad? Bueno, al docente, al centro educativo. El niño es matriculado, ¿verdad? Ahí ya es responsabilidad del docente de qué es lo que sea la caracterización que tiene que realizar el docente de aula e ir identificando aquellas necesidades específicas de apoyo que él tenga, cuáles son los pasos que tienen que seguir. Por supuesto, el primero es el DAI, ¿verdad? Para él, nosotros siempre le decimos, Lucas, el DAI tiene que lucirse, ¿verdad? Con estrategia, no que nos llegue y decir, mándenos de una vez al coro. Lucas, ¿verdad? El DAI identifica, dice, con el docente de aula y revisan esa caracterización, que es lo que no se ha incluido, si no está construida en la caracterización, se construyen juntos y empiezan a ver cuál es el siguiente paso, ¿verdad? Luego ellos, dice ahí, definen la ruta a seguir, el docente de aula y el DAI definen la ruta a seguir para la atención del estudiante según las necesidades que él tiene, ¿verdad? El docente inicia el trabajo colaborativo con el DAI. Ahí es claro que el DAI realmente trabaje con el docente de aula, que lo oriente con otras estrategias metodológicas. Si ven que ya aplicando esas estrategias el niño no avanza, entonces viene y este niño es referido al COR o al sistema de salud, ¿verdad? Según la necesidad que tenga, ¿verdad? Y ahí tenemos lo que decíamos, bueno, ¿dónde comenzamos, verdad? Comenzamos con lo que es la caracterización de la evaluación. Cuando el niño llega a ser un niño pequeño, si hablamos de los niños pequeños, ¿verdad? Comenzamos con programar lo que es la evaluación del niño, realizamos lo que es la caracterización, los docentes, ¿verdad? A partir de eso, lo incluimos en la caracterización, se indaga, dice, la existencia de un diagnóstico clínico con la familia, preguntamos y empezamos a ver qué es lo que ahí tenemos, si ahí vamos fortaleciendo, ¿verdad? Esa caracterización que ellos tienen. Se implementan probablemente estrategias, ¿verdad? Que se tengan que implementar. Si no se observa, pues, nada en el niño, pues, simplemente el proceso va continuando, ¿verdad? Si hay algo, pues, se deriva a un proceso de evaluación a donde, pues, realmente corresponde. Esto para nosotros es claro. Ya, digamos, es lo último, pero no por ser lo último, es lo menos importante, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos cuál es ese proceso que se tiene que llevar en el COR. Si el niño ha sido referido en el COR, entonces lo primero es la entrevista. Es una entrevista inicial. Pero acá, cada especialista va a realizar su propia entrevista, de acuerdo a las áreas que ellos quieren conocer, ¿verdad? Lo que ellos van a evaluar. Elaboran lo que es la caracterización del estudiante o del niño. Empiezan a hacer esa caracterización. Cada uno de los especialistas va a elaborar su perfil a partir de lo que lo encontrado en el área pedagógica, que es lo que lo encuentra, porque esto le va a permitir, tanto la entrevista, la caracterización, le va a poder permitir a él elaborar el perfil y ver qué tipo de instrumentos le van a aplicar. Una de las cosas de las que como ministerio nos sentimos como muy orgullosos, como DEIMA, es que los COR cuentan con un kit de pruebas, pero realmente actualizados. Y por área cada uno tiene sus 7 de los más pruebas, tratamos de darle las más actualizadas que nosotros tenemos, que hemos podido encontrar. Entonces, a partir de ellos van a determinar
qué tipo de prueba le van a aplicar. Nosotros le decimos, no tenemos que aplicarle 5 pruebas. Para eso está el perfil en entrevista. Usted defina, ¿verdad? ¿Cuál le va a aplicar? Si hay duda en una, pues verifique con otra prueba que le arroje mayor información, ¿verdad? Ahí está lo mismo, la evaluación pedagógica, el ampliar por perfil y el análisis de los resultados por área que cada uno de ellos tiene que ser. Una de las cosas que realmente pues nos ha costado, hay que decirlo, ¿verdad? Es el hecho de hacer los resultados integrados. Porque al inicio cada especialista muy celoso, ¿verdad?, de su profesión, entonces cuidadoso, ¿verdad?, hacía su propio análisis y iban incorporando de manera aislada, ¿verdad?, esto de evaluación, esto del lenguaje y esto de psicología, pero encontrábamos que muchas cosas se repetían. Entonces, y a la larga lo que ese análisis como profesional realmente es riquísimo. Al final se lograron hacer. Luego se priorizan, dice, las necesidades de apoyo educativo del niño, ¿verdad?, en base a los resultados. Hay una priorización y empezamos a elaborar el plan de atención educativo integral entre los 3 especialistas. Parte clave es la socialización del país. Este para nosotros es un reto. Nos gustaría realmente decirle que a esa socialización llegan los docentes del aula a recibirlo, o que llegan todos los padres de familia, ¿verdad? En algunos casos, de los que están como más organizados, ¿verdad?, La Libertad es uno de ellos, el docente de apoyo a la inclusión, si en la escuela han evaluado 3 niños, el docente de apoyo a la inclusión va y retira los PAEL y a él le explica el bono, y él es el responsable de dar el seguimiento. Con los papás corremos el riesgo que ellos no se los entreguen a los docentes. Entonces hay que estarle preguntando y hay que volverlo a enviar, ¿verdad? Y en algunos casos se han hecho videollamadas con ellos o reuniones virtuales para poderles explicar. Eso es valioso. Y la otra parte es el seguimiento de los estudiantes evaluados. Procuramos que ese seguimiento, de ser posible, se le dé el docente de apoyo a la inclusión si él está. Entonces, que sea él quien esté informando los avances del niño o lo que no avanzaron, apoyando a la maestra del aula, ¿verdad? Y en algunos casos donde no hay un DAI, muchas veces vía telefónica, vía WhatsApp, ¿verdad? Entonces, cómo se hace lo que es ese seguimiento al proceso. Bueno, gracias, le agradezco tanto a la licenciada Solórzano como a la doctora Andy Juárez. Ya las preguntas pues ya estuvieron respondiéndolas. Así es que, pues, igual estamos pendientes, ¿verdad?, de todas las actividades que tanto el Ministerio de Educación como nosotros con Salud, pues siempre estamos entrelazados por diferentes motivos y razones. Una de ellas, pues, el CAO, también otras actividades que hacemos en grupo. Así que nuevamente gracias por acompañarnos, ¿verdad? Y a ustedes también por habernos estado pues, pendiente de esta reunión. Así que agradecerles y pasen una feliz tarde.